Hola, bienvenidos. Antes de presentarles la película de la semana, quiero agradecerles a todos por su gran apoyo, ya que somos 100 suscriptores. Ahora sí, sin más preámbulos, la película de esta semana es El niño con el pijama de rayas. Todo inicia en el año 1942 en Berlín, donde el soldado Ralph anuncia a su familia su nuevo ascenso, al mismo tiempo que también les comenta que será necesario mudarse a la campiña. Su hijo, de nombre Bruno, no está muy contento, ya que entiende que debe de despedirse de sus amigos y dejar su hogar. Esa misma noche hacen una celebración en su honor y la madre del general no muestra mucho entusiasmo al nuevo ascenso, ya que entiende lo que eso significa y no estaba de acuerdo con la guerra y lo que los soldados nazis estaban haciendo. Por otro lado, él les dice que no se preocupen, que solo deberá ausentarse por unos días mientras la guerra termina. A la mañana siguiente, Bruno se despide de sus amigos, aún sintiéndose triste de dejar su hogar, partiendo hacia un nuevo destino con su familia. Al llegar a su nuevo hogar, esta casa quedaba en el medio de la nada, era la única casa que quedaba en la zona, y Bruno no le agradaba mucho, mostrándose algo decepcionado. Por otro lado, al padre ya lo esperaban dentro de la casa unos soldados para reunirse. A la mañana siguiente, Bruno, explorando la casa, se percata que desde la ventana de su habitación se ve una construcción, que al comentarle a su madre le dice que es como una especie de granja y que las personas que vivían ahí eran muy extrañas. En ese momento entra a la cocina un señor que le costaba un poco caminar para dejar unos vegetales. Bruno, al percatarse que debajo de su ropa tenía otra que él le llamaba como un pijama por las rayas que tenía, le dice a su madre que así eran esas personas que él veía en la granja. La mamá, investigando, se da cuenta que esa supuesta granja no era más que un campo de concentración del que de hecho estaba encargado su esposo. En eso, su padre llama a Bruno para saber cómo se sentía, mientras él le comenta que aún estaba aburrido y que no conocía a nadie, contándole también sobre los campesinos de la zona y del por qué usaban pijamas. El padre le explica en pocas palabras que esas personas no eran personas como tal, sin dar mayor explicación, que él entendiera que lo que estaban haciendo ellos como soldados eran por el bien de la nación. En ese momento llega su madre y Bruno le pregunta al final si podía jugar con aquellos niños de la granja. La madre responde que no, y que era como él decía, que eran un poco extraños, la verdad. Habían pasado ya 2 semanas desde la mudanza. La ventana de la habitación de Bruno la habían sellado de manera que él no pudiera espiar más por ahí. María, la muchacha que lo cuidaba en la casa, le pregunta que cómo se encontraba y él contesta que aburrido. Bruno adoraba explorar y eso hacía en la casa para no aburrirse, solo que tenía prohibido hacerlo en la parte de atrás de la casa. Incluso lo intenta hacer, pero su madre lo descubre y lo manda a entrar. El padre les notifica a los niños que de ahora en adelante iba a venir una persona, es decir, un profesor particular 2 veces a la semana para enseñarles, ya que ellos no podían asistir a la escuela. Al día siguiente, Bruno se encontraba en la parte del frente de su casa y se le ocurrió una idea de construir un columpio con un neumático. Se acerca a un soldado que lavaba el coche de su padre mientras este conversaba con su hermana Gretel y le pide que le ayude a conseguir el neumático. Este soldado llama gritando muy fuerte al señor que trabajaba en la casa y que también era un preso judío, y le dice que vaya con Bruno a buscar el neumático. Este lo acompaña mientras Bruno sigue impresionado por cómo se encontraba este señor. Una vez construido el neumático, Bruno se balanceaba, pero luego resbala y cae, lastimándose un poco fuerte la rodilla. El señor, llamado Pavel, lo ayuda llevándolo a la cocina, curándole la herida, al mismo tiempo que Bruno le decía que necesitaba ir al médico pues tenía miedo de desangrarse. Pavel le responde que no lo necesitaría. Bruno le insiste que cómo sabe él si él no es médico, a lo que Pavel le responde que sí, que antes de llegar ahí él trabajaba como doctor. En eso llega la madre de Bruno, Elsa, y pregunta qué había ocurrido, contándole Bruno lo sucedido y que Pavel lo había ayudado y curado la herida. Elsa termina agradeciéndole a Pavel mientras envía a Bruno a su habitación. Bruno era muy curioso y él no se iba a quedar tranquilo de que no lo dejaran ir hacia la parte trasera de su casa, así que decide hacerlo sin que nadie lo vea y termina saliendo de su casa hasta llegar al campo de concentración. Al llegar se encuentra un niño pegado a las rejas solo y Bruno le cuenta que estaba explorando. Le pregunta su nombre y este le responde que era Shmuel. Bruno le pregunta que qué hacían todas esas personas dentro de ese lugar y Shmuel le cuenta que estaban construyendo una casa, al mismo tiempo que le pide comida y Bruno le responde que no tenía. Al despedirse, Bruno le dice a Shmuel que regresaría al día siguiente, quedando muy feliz de haber conocido a un niño. Bruno regresa a casa y le pide a su madre un poco de chocolate, agarrando la barra completa sin que ella se diera cuenta.
Luego baja al sótano a buscar su balón y al encontrarlo se percata que estaban tiradas todas las muñecas de su hermana y sube inmediatamente a decirle a Gretel, su hermana, para saber qué había pasado con ellas. Gretel en ese momento se encontraba pegando afiches sobre los nazis en las paredes de su cuarto, al mismo tiempo que le dice que ya ella estaba bastante grande para jugar con muñecas. Al día siguiente volvió al campo de concentración con la barra de chocolate y el balón para encontrar a Shmuel. Solo que ese día no apareció. A Bruno tampoco le agradaba el tutor que les había puesto su padre, ya que este era muy estricto y lo que quería era que ellos aprendieran sobre la historia actual de Alemania. Más tarde, ese mismo día, Bruno espera a su madre que saliera para la ciudad y así poder escapar para ir en búsqueda de Shmuel en el campo de concentración. Esta vez sí lo consigue y Bruno estaba muy curioso de por qué usaban pijamas todo el tiempo. Shmuel le responde que no eran pijamas, solo era una ropa que tenían que usar porque los soldados le habían quitado la que ellos tenían. También agrega diciendo que no le gustaban para nada los soldados. Bruno le dice que a él sí, ya que su padre era un soldado pero de los buenos, que ayuda a tener todo en orden y que las personas vivieran mejor. Shmuel le comenta que su padre anteriormente arreglaba relojes, solo que ahora se dedicaba a enmendar zapatos. Bruno le pregunta qué quemaban en las chimeneas gigantes, refiriéndose así a los crematorios. Shmuel le responde que no sabía, solo que su madre siempre decía que no se acercara ya que allá quemaban ropa. Bruno también le dice a Shmuel para ver si puede salir y pasar unos días en su casa, a lo que Shmuel le responde que nadie puede salir de ahí. Bruno asombrado le pregunta que por qué, que si él había hecho algo malo. Samuel le dice que nada, solo que era judío. Bruno en ese momento lo mira y le dice que debe irse a casa. Ya reunidos en familia por la noche, Bruno le comenta a su padre que el olor de las chimeneas apestaba mucho, que qué era lo que quemaban ahí, respondiendo a su padre que era solo basura, para que no se acumulara. Elsa, la madre de Bruno, le comenta a su padre que estaba preocupada porque su hija Gretel ya había notado que se había obsesionado un poco con el tema de la guerra, a lo que su padre responde que era normal y que ellos tenían que saber todo sobre la guerra. A la mañana siguiente, Bruno vuelve a ir a escondidas a encontrarse con Shmuel, esta vez llevando comida para él. También le pasa por encima del cercado eléctrico un balón, a lo que Shmuel muy rápido se lo devuelve diciéndole que no lo vuelva a hacer ya que es muy arriesgado. Bruno le pregunta cómo es el juego de los números que tenían en su ropa. Shmuel le explica que no es un juego, solo son unos números que llevan pegados para poder identificarlos. Al llegar Elsa a casa de las compras se percata del olor fuerte de las chimeneas, observando que estaban quemando algo ya que salía humo, a lo que el soldado le responde que apestaban más al quemarse que estando vivos, quedando Elsa horrorizada. Elsa discute fuertemente con Ralph esa noche reclamándole lo que había descubierto y más que él se lo había ocultado y era parte de esa masacre. Él argumenta que ella también quería construir de nuevo una nación y que esta era la única manera. Ella está llorando desesperada pidiéndole que no la tocara y que se alejara de ella. Bruno interrumpe avisando que el abuelo ya había llegado. Ya más tarde, en la cena, Bruno pregunta por qué su abuela no había ido tan bien, a lo que el abuelo le responde que estaba un poco indispuesta de salud. La verdad era que ella no soportaba la idea de lo que hacía su hijo. En eso inician una conversación un poco delicada con un soldado que le había contado a Elsa la verdad de lo que hacían allá. Y Ralph, ya disgustado, empieza a hacerle preguntas colocando a todos incómodos, haciendo así que Pavel al servir el vino se le cayera en la mesa sin querer. El soldado se lleva a golpes a la cocina a Pavel. Bruno y su madre quedan tan asustados y más porque su padre no hizo nada para impedirlo. Desde ese día a Pavel nunca más lo vieron por la casa y Bruno esa misma noche entra a la habitación de Gretel llorando por lo sucedido. Le dice que él no entendía nada. Ella le cuenta que lo que él pensaba que era una granja no lo era, sino era un campo de trabajo para judíos. Pasaron varios días sin que Bruno fuera a ver a Shmuel, ya que estaba muy confundido por todo lo ocurrido. Pensaba en lo que decía su hermana y que los judíos eran malos y eran el enemigo. Pero un día había una cena grande en casa de ellos, así que llevan a Shmuel para limpiar las copas y vajillas por ser un niño y tener los dedos tan pequeños. Bruno al verlo se le acerca y le dice que sí sabía que ellos no podían ser amigos sino enemigos. Shmuel le dice que eso no lo sabía. Sin embargo, Bruno le ofrece comida de la que estaba servida y Shmuel desesperadamente comienza a comerla, en lo que llega el soldado preguntando que si él se había robado esa comida y Shmuel le dice que no, que Bruno se lo había dado. El soldado le grita a Bruno preguntándole de nuevo si era verdad eso, a lo que Bruno lo niega. El soldado le dice a Shmuel que más tarde arreglarían eso. Bruno sube a su habitación, pero inmediatamente se da cuenta que había cometido un error
y baja a buscar a Shmuel al comedor, pero este ya no estaba. Al día siguiente, Ralph se reúne en casa junto a otros soldados para mostrarle un documental de lo que supuestamente se vivía en los campos de concentración. Bruno se asoma por una ventana y ve que todo aquello era una maravilla, que los niños jugaban, suficiente comida, estaban alegres. Claro está, todo eso no era verdad. Al salir Ralph de la reunión, Bruno lo abraza muy orgulloso porque pensaba que su padre sí era realmente bueno. Bruno fue por varios días seguidos al campo de concentración a buscar a Shmuel, sin suerte alguna de conseguirlo. Hasta que un día Shmuel sí estaba, pero tenía moretones en la cara, estando muy triste. Bruno le pide disculpas preguntándole si aún podía seguir siendo amigos, y Shmuel asintió que sí con la cabeza. Al pasar los días, Elsa seguía devastada con toda esa situación, cuando reciben la noticia de que su abuela había fallecido, es decir, la madre de Ralph. Bruno siguió visitando a Shmuel por varios días seguidos, llevándole comida y hasta jugaban ajedrez a través del cercado eléctrico, sin poder tocarlo, por supuesto. Solo que Bruno movía las piezas por Shmuel. Esa misma noche los padres de Bruno discutieron fuertemente por el mismo motivo de que Elsa no estaba de acuerdo con todas las cosas que estaban sucediendo. Bruno, al escucharlo, se va triste a la habitación de su hermana Gretel, quien también estaba escuchando todo. A la mañana siguiente, Ralph reúne a sus hijos para saber si eran felices en ese lugar o si preferían ir a otro lugar con una tía de ellos y su madre, mientras la guerra termina y él por supuesto debía quedarse hasta terminar todo. Gretel le dice que sí, pero en cambio Bruno, como ya había creado una bonita amistad con Shmuel, no quería marcharse de nuevo a otro lugar. Ese mismo día por la tarde, Bruno visita a Shmuel, quien se encontraba también muy triste porque no encontraba a su padre. Bruno le cuenta que le tenía una mala noticia y era que debía marcharse y no volver más a ese lugar, ya que su madre pensaba que no era un buen lugar para ellos. De pronto Bruno se le ocurre una idea, que es el ayudar a Shmuel a encontrar a su padre dentro del campo de concentración. Así que decide idear un plan de abrir un hueco debajo del cercado para pasar a través de él. Ya ese día por la mañana, Bruno, antes de salir, le prepara un sándwich gigante a Shmuel y sale a escondidas de su madre diciéndole que solo iba a jugar un poco afuera antes de marcharse. Al llegar, Shmuel le da una ropa de rayas para que pareciera uno de ellos y los guardias no se dieran cuenta. Hacen el cambio de ropas y Bruno empieza a abrir el hueco para entrar al campo. Por otro lado, la madre de Bruno ya se percata que Bruno no se encontraba en casa y empieza a buscarlo por todos lados. Bruno, ya dentro del campo de concentración, empieza a ver la cruel realidad de lo que se vivía y empieza a asustarse, diciéndole a Shmuel que prefería irse a casa. Shmuel le dice que se quede un poco más para así ayudarle a buscar a su padre. Luego entran a una barraca y los soldados empiezan a sacar a todas las personas fuera. Elsa, ya dándose cuenta que definitivamente Bruno había huido de casa, ve que se había escapado por una ventana que daba a la parte trasera de la casa. Elsa le informa a Ralph e inician una búsqueda a los alrededores de la casa junto a los soldados, mientras que Bruno y Shmuel, muy asustados, eran llevados sin que ellos lo supieran a uno de los crematorios. Ralph, al encontrar la ropa de Bruno fuera del cercado, entiende que este se encontraba dentro del campo, así que de inmediato empieza a correr para buscarlo dentro junto con los otros. Ralph busca desesperadamente por todos lados, cayendo en cuenta al final que había entrado al crematorio, y al gritar el nombre de Bruno y Elsa a escucharlo, entiende que Bruno ya no se encontraba con ellos. La inocencia de Bruno lo llevó a su muerte sin él saberlo.